¿Será que alguien me puede por favor escribir en el grupo que ya estoy dando acceso? Que no tengo ni... ¿Será que son todos los que van a ingresar? Bueno. Bueno, el día de hoy pues vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? ¿Por qué se llama movimiento rectilíneo uniforme? Pues porque es un movimiento en línea recta que mantiene la velocidad constante. Les agradezco, por favor, apagan los micrófonos. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento, como su nombre lo dice, que lo indica, que está o se da en línea recta y que mantiene una velocidad constante. ¿Quién me recuerda el concepto que vimos la semana pasada de velocidad? ¿Qué es la velocidad? Más 17. El desplazamiento entre el tiempo recorrido. La velocidad es una relación, ¿sí?, entre la distancia recorrida y el tiempo. Entonces, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? ¿Sí ven bien en el tablero? ¿O se ve muy claro? Sí, profe, no, se ve bien. ¿Se ve bien? Listo. Entonces, la velocidad es la relación que hay entre distancia y tiempo. Profe, ¿Listo? pero los estudiantes que tienen el micrófono prendido deberían apagarlo porque no se entiende. No me permite, ya. Listo. Hola, y Andrea, ¿por qué está dos veces? Bueno, entonces terminamos de darle acceso aquí a los compañeros que están llegando todavía. Bueno, entonces vamos a compartir, pues la clase de hoy es relativamente corta, la temática es un poco corta, la verdad, por lo que les envié el... Andrea, por favor, silenciamos el micrófono. Bueno, entonces voy a compartirles las diapositivas sobre la teoría y al final pues realizamos los ejercicios propuestos en la actividad. Listo, es una actividad pues relativamente corta. Yo creo que por allá en una horita pues la estamos terminando y pues cualquier duda, cualquier inquietud pues la vamos socializando en el transcurrir de la exposición. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Entonces lo primero que debemos saber pues es qué es el movimiento rectilíneo uniforme. Ahí en el libro pues me muestran como una imagen de una niña, ¿cierto?, que está caminando a una velocidad, bueno, recorre una distancia a un tiempo determinado y me dice pues que su velocidad es constante. Entonces el concepto de movimiento rectilíneo uniforme es eso, es un movimiento cuya trayectoria es recta y su velocidad instantánea es constante, o sea, mantiene la misma velocidad en todo momento, no hay variación en la velocidad. ¿Listo? ¿Cuáles ecuaciones se utilizan? Entonces se utiliza la
las ecuaciones de velocidad media, velocidad instantánea, ¿sí? Pues la de intervalo de tiempo, intervalo de desplazamiento y la de posición. Entonces, pues ahí les pregunto, ¿ven las diapositivas? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Entonces, dice velocidad media, o sea, es la velocidad que tiene el cuerpo desde el inicio del movimiento, desde que inicia el movimiento hasta que termina, ¿sí? Y esa se determina pues con la diferencia del desplazamiento inicial o de la diferencia del desplazamiento, la variación del desplazamiento sobre la variación del tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta que ahí pues solamente tendríamos digamos dos valores determinados, ¿sí? El desplazamiento pues, de distancia final menos distancia inicial sería la variación del desplazamiento, y la variación del tiempo pues tiempo final menos tiempo inicial. ¿Listo? La velocidad instantánea es en cualquier punto de la, digamos, de la recta, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad? Entonces es igual la diferencia entre la distancia o el desplazamiento y el tiempo, la variación del tiempo. Cuando tiempo es igual a 0, ¿sí? Y pues tiempo posterior pues se considera como t, ¿sí? El intervalo o la variación de ese tiempo pues sería t. Sería t, ¿sí? Y el desplazamiento para tal intervalo pues sería igual a velocidad por tiempo. Por lo tanto, la posición o el desplazamiento de un cuerpo en un instante cualquiera se expresa como la velocidad por el tiempo más el desplazamiento inicial en el caso de que haya algún desplazamiento inicial. ¿Listo? Bueno, estas serían las ecuaciones que se utilizan para calcular movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Seguidamente pues me preguntan que cómo hacemos el análisis de las gráficas posición tiempo y velocidad tiempo. Entonces pues estas gráficas lo que me van a indicar lógicamente es cuál es la variación. Tengamos en cuenta las tres variables de velocidad, que es velocidad, tiempo y distancia. Entonces en la gráfica de posición tiempo o desplazamiento tiempo, lo que me va a indicar o lo que me va a mostrar es cómo varía la velocidad, y en la gráfica de velocidad tiempo lo que me va a mostrar es cómo varía o cómo sería el desplazamiento de un objeto. ¿Listo? Entonces pues aquí me dan un ejemplo, dice la gráfica posición tiempo de la figura corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, puesto que en tiempo cero segundos el cuerpo se encuentra a unos metros, a cierta distancia. En tiempo 1 segundo el cuerpo se encuentra a otra distancia, y en tiempo 2 segundos el cuerpo se encuentra a otra distancia. O sea, mantienen, digamos, un desplazamiento igual con respecto a la unidad de tiempo, ¿sí? Que es de 11.1 metros. O sea, mantienen el mismo desplazamiento o la misma distancia que se va a recorrer por la misma unidad de tiempo. Entonces cada segundo están recorriendo 11.1 metros. Si aplicamos la fórmula de velocidad instantánea en cada intervalo de segundos, o sea, de segundo a segundo, pues podemos determinar que la velocidad instantánea es de 11.1 metros, ¿sí? Y pues si hacemos la velocidad media también, la velocidad media sería de 11.1 metros sobre segundo. Y ya esta gráfica de posición tiempo, bueno, la misma gráfica, ¿sí? Para determinar la constante de velocidad, o para determinar pues la velocidad, ¿cierto? Utilizamos también la fórmula de pendiente. Entonces pues ahí me muestran que pendiente es igual a desplazamiento 2 menos desplazamiento 1, o sea, y1 menos y2 sobre x2 menos x1, ¿sí? Que y pues sería x, desplazamiento, y
que y sería x, ¿sí? Desplazamiento, y que tiempo pues sería x. ¿Listo? ¿Hasta el momento me están entendiendo? Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas o estas gráficas, pues lo que me van a mostrar es si la velocidad es, digamos, constante, ¿sí? En este caso, desplazamiento-tiempo. Si la velocidad es constante, se considera un movimiento rectilíneo uniforme, y en caso contrario de que presente una curvatura, pues ahí sí ya no se consideraría una velocidad constante, porque pues debe presentarse as una línea recta, ¿sí? Independientemente de la forma de la gráfica o de la inclinación, debe presentarse es una línea recta. Si en algún momento llega a presentarse alguna curvatura, eso quiere indicar que hubo cambio de velocidad, y por lo tanto pues se muestra algún tipo de aceleración. ¿Listo? Bueno, entonces ya hallando la pendiente, podemos determinar la ecuación de esa velocidad, o la ecuación para determinar el desplazamiento en un tiempo determinado. Entonces se tiene que el x inicial o el x0 es de 11.1 metros, y la pendiente también es de 11.1 por el tiempo, ¿sí? Entonces el desplazamiento pues sería igual a 11.1 metros sobre segundo por el tiempo, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 segundos, pues el tiempo cualquiera, y más el desplazamiento inicial, o sí, desde el punto que inició el desplazamiento de ese objeto, que es de 11.1 metros. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Sí, señora. Listo. Listo. Bueno, y la otra es la gráfica velocidad-tiempo, ¿sí? Entonces, esta gráfica velocidad-tiempo, pues lo que me indica es cuánto se ha desplazado ese objeto, o me puede indicar la variación de desplazamiento de ese objeto, ¿sí? Entonces, en la gráfica velocidad-tiempo, pues obviamente en vez de x en el eje Y, lo que vamos a tener es la velocidad, la v, y en el eje X pues sigue estando el tiempo, ¿sí? Como es una velocidad constante, la velocidad o la línea va a ser una línea recta, ¿sí? Va a ser una línea recta, pero va a permanecer en el mismo punto en la velocidad, y lo único es que va a ir avanzando a lo largo del tiempo. Y el área sombreada, ¿sí? O sea, lo que se ve ahí como azulito, cuando hallamos esa área, o sea, multiplicamos velocidad por tiempo, eso me indica cuánto se ha desplazado ese objeto a través del tiempo. Entonces, a partir de la ecuación delta de x es igual a b por t, se puede determinar el desplazamiento del objeto, que se mueve durante 4 segundos por velocidad de 11.1 metros sobre segundo, de la siguiente forma. Entonces se reemplazan los valores. Desplazamiento pues sería igual a 11.1 metros sobre segundo, o sea, la velocidad, por los 4 segundos, que es el tiempo, y pues eso me daría un desplazamiento de 44.4 metros. Sí, lo que yo les decía, aquí abajito dice, un aspecto interesante es que el área del rectángulo representa el desplazamiento. Entonces, si ustedes hallan el área total de ese rectángulo, pueden hallar el desplazamiento, o sí, la distancia recorrida por el objeto. Bueno, ahora sí vamos a las actividades. ¿Quién me colabora, por favor, leyendo? Pues todas a la vez, ¿no? Ya, profe, ya, un momentito, listo. La siguiente es el primer punto, ¿no? Sí, el primero. La siguiente es la gráfica de x menos t correspondiente al movimiento de un cuerpo que describe una trayectoria rectilínea. Rectilínea. Ajá. Listo. Y pues esa es la gráfica.
Bien. Digo también la ABCD. Bueno, entonces vamos a analizar esta gráfica, ¿cierto? Esta es una gráfica de distancia-tiempo, por eso dice X raya T, no es un menos, es una raya, es un guión, ¿sí? Esta es una gráfica de distancia-tiempo, o sea que lo que me está mostrando ahí en esa gráfica, ¿qué será? Yo les dije, la distancia-tiempo me muestra una cosa y la velocidad-tiempo me muestra otra. ¿Qué me muestra la distancia-tiempo? El movimiento rectilíneo. Aparte de eso, recordémonos cuáles son los 3 factores de la velocidad. Velocidad, distancia y tiempo, ¿cierto? ¿Sí me están entendiendo o no? Yo quiero que sean sinceros conmigo. O me regreso. Jóvenes. Profe, y si se regresa la parte esa para... Porque lo que estamos entendiendo, la verdad, es poco. Bueno, entonces vamos a otra vez aquí a las gráficas. Lo de las ecuaciones y eso sí lo entendieron, ¿cierto? Hola, jóvenes. Lo de las ecuaciones sí las entendieron. O me regreso también a ecuaciones. Profe, digo que sería mejor que usted se regresara también a las ecuaciones. Bueno, entonces, las ecuaciones que me dan para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí las están viendo ahí en la pantalla? Sí, señora. Entonces, me dan una serie de ecuaciones. La primera ecuación que me dan es la de la velocidad media. ¿Sí? Yo porque pues estoy como un poquito acelerada, porque eso lo vimos también en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, esto es como un repaso de la clase pasada. Entonces, la velocidad media, pues es la diferencia entre la distancia, la variación de la distancia sobre la variación del tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta que va a haber una distancia final, una distancia inicial, un tiempo final y un tiempo inicial. ¿Listo? Entonces la velocidad media es el total, entonces ahí no tienen en cuenta los pedacitos, sino que tienen en cuenta solamente el final y el inicial en cuanto a distancia y en cuanto a tiempo. La velocidad instantánea es, como su nombre lo dice, instantánea, en un instante del tiempo, ¿sí? No toma, digamos, toda la medida o toda la totalidad del desplazamiento y el tiempo, sino un instante. Entonces, ¿cuál es la velocidad de un objeto en un instante de tiempo? Eso es lo que me determina la velocidad instantánea. E igualmente, pues va a ser la diferencia entre el desplazamiento inicial y final en ese instante de tiempo y el tiempo inicial y final en ese instante de tiempo, ¿sí? Cuando t es igual a 0, tenemos que el desplazamiento que la diferencia de tiempo, la variable del tiempo, es igual a t menos 0 segundos. ¿Y t cuál va a ser? Pues el tiempo final, ¿sí? Lo podríamos simplificar un poquito más y decir entonces que cuando t inicial es igual a 0, el tiempo total o la variación del tiempo pues va a ser el tiempo final. ¿Listo? Y el desplazamiento pues en dicho intervalo va a ser igual a la velocidad en ese momento o en ese instante y el tiempo. ¿Listo? Y la posición de un cuerpo en un instante cualquiera, ya la última ecuación que hay ahí, dice que x es igual a la velocidad por el tiempo, en esa v pues es velocidad instantánea, por el tiempo más el desplazamiento inicial. ¿Sí? O sea, si hubo de pronto un desplazamiento antes de ese instante de tiempo, se suma. Si no hubo desplazamiento, pues no se va a sumar, sería 0. Sí, pero si hubo un desplazamiento antes de ese instante de tiempo que estamos midiendo, que estamos determinando cuánto se movió, se suma al desplazamiento de ese objeto. ¿Listo? ¿Esa parte ahora sí la entendieron? Sí, señora.
Muy bien. ¿Quién me habló? ¿Juliet otra vez? Kaylee. Ah, listo. Bueno, princesa. Listo. Ahora sí, vamos a mirar las gráficas, ¿sí? Entonces, para movimiento rectilíneo uniforme, pueden aparecer dos tipos de gráficas, ¿sí? Digamos que son las más usadas. Entonces está la gráfica de de posición-tiempo, que me mide desplazamiento y tiempo, ¿sí? En donde yo los voy a ubicar. Y está la gráfica velocidad-tiempo. Entonces, en la gráfica posición-tiempo, voy a compartir un momentico aquí el tablero. ¿Sí me ven? Hola, ¿sí me ven? Sí, señora. Bueno, entonces en la gráfica posición-tiempo, ¿sí? Aquí yo pues estoy haciendo las líneas un poquito torcidas, no tengo muy buen pulso, la verdad, pero hago algo. Listo, entonces aquí hacemos un plano cartesiano, ¿cierto? Acordémonos que el plano cartesiano tiene dos ejes, el eje X y el eje Y. Si yo quisiera, pudiera hacerlo también hacia la parte negativa, ¿sí? Yo podría hacer el plano completo. Creo que ustedes están viendo plano cartesiano en matemáticas, entonces, o ya lo vieron. ¿Listo? Bueno, entonces, en la gráfica de distancia-tiempo, mi eje X va a tener como variable el tiempo en unidades de tiempo, entonces pueden ser segundos, pueden ser horas, pueden ser minutos, ¿sí? Dependiendo de la unidad de tiempo, dependiendo del problema que ustedes estén haciendo, determinan la unidad de tiempo. ¿Listo? Profe, disculpe. Señor. ¿La variable dependiente va en X o en Y? La variable dependiente es la Y. El desplazamiento depende del tiempo. ¿Sí? X siempre es la independiente y Y es la dependiente. Entonces, siempre todo va a depender del tiempo. ¿Sí? Tanto desplazamiento como velocidad dependen del tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces, en mi eje X o en mi variable, en mi eje de las abscisas, ¿cierto? Yo pongo tiempo. Unidades, pues puede ser segundos, puede ser horas, puede ser minutos. Sí, ahí sí ya depende de la actividad o del ejercicio que yo esté haciendo. Y en mi eje Y o en las ordenadas voy a tener X, que es el desplazamiento. Igual yo, dependiendo del ejercicio que esté haciendo, determino unidades de desplazamiento que pueden ser metros, que pueden ser kilómetros, que pueden ser pies, son unidades de longitud. ¿Listo? Entonces pues yo ubico mis unidades 1, 2, 3, pues 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo mismo en las ordenadas. Ay, bendito Dios. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, yo ubico mis unidades. Generalmente, pues a mí me pueden estar dando una tabla, ¿sí? Donde me den el tiempo y la distancia de un cuerpo. Entonces, yo lo que hago para graficarlo, pues es ubicar los puntos en el eje, ¿no? Ubicar los puntos en el eje X, en el eje Y y hallar el punto, digamos, de intersección, que ese sería el de velocidad. ¿Listo? Entonces, digamos que este va a tener una velocidad así. ¿Listo? Y pues me define, o me va a dar, bueno, aquí me quedó un poquito curva, pero es una línea recta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando es un movimiento rectilíneo uniforme, la línea que se me forma es una línea recta. Siempre se me forma una línea recta cuando es movimiento rectilíneo uniforme. Y esta línea lo que me está indicando es que es un movimiento rectilíneo, ¿sí? Que va en línea recta, y aparte de eso que se mantiene
constante. Cuando a mí se me forma una curva, ¿sí?, hacia arriba o hacia abajo, se me forma un movimiento, una línea curva, ya ese movimiento deja de ser rectilíneo, deja de ser uniforme, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay variación en la velocidad. ¿Esa parte la entendieron? ¿Ahora sí me entendieron la Sí, gráfica? profe. Sí, señora. Bien. Y pues con esta gráfica yo puedo hallar una pendiente que sería la misma velocidad. Si recordemos la fórmula de la pendiente, que creo que ya la habíamos visto en unidades, en temas anteriores, que la pendiente es igual a y final, y final, perdón, o y2, perdón, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esa sería mi pendiente. Entonces, ¿cuál es mi y? El desplazamiento, x. ¿Y cuál es mi x? El tiempo. Entonces, reemplazando, sería desplazamiento 2 menos desplazamiento 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Esta pendiente, ¿para qué me sirve? Me sirve para hallar la gráfica la ecuación de desplazamiento, y aparte de eso me indica cuál es la velocidad media de ese objeto que se está desplazando. ¿Hasta aquí me entendieron? Sí, señora. Listo, ahora sí, Sí, que, señora. ahora sí quedamos claros con Sí, profe. esta gráfica. Bien. Y tenemos la otra gráfica, que es la de velocidad tiempo. Entonces, pues en el eje Y, en el eje X va a seguir siendo el tiempo la variable independiente, y en el eje Y ya no va a ser distancia, sino que va a ser velocidad en unidades de velocidad, o sea, metros sobre segundo, kilómetros por hora, ¿sí? Aquí pues en el eje Y sería mi velocidad, o la velocidad que lleva el objeto. Generalmente en el movimiento rectilíneo uniforme, esta gráfica es una línea completamente recta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la velocidad a lo largo del tiempo se mantiene constante, se mantiene igual, ¿sí? Y para yo hallar el desplazamiento, yo lo que hago pues es multiplicar la velocidad por el tiempo, ¿sí? Por eso dice que el área que está aquí en la línea es lo que me indica un desplazamiento, una variación en el desplazamiento de un objeto. Y pues el área total, o sea, todo el cuadrado, me indica un desplazamiento total, o qué tanto se movió ese objeto en este tiempo. ¿Listo? ¿Ahora sí quedó claro ese pedacito? Sí, profe. Bien. Ahora volvamos a el ejercicio. ¿Ven la presentación? Sí, señora. Bien. Sí, señora. Bien. Entonces, ahora sí, vamos al ejercicio. Entonces dice, la siguiente es la gráfica de XT, o sea, desplazamiento tiempo, correspondiente al movimiento que describe una trayectoria rectilínea. ¿Listo? Entonces, vemos un objeto, bueno, aquí se ve como partida la línea, pero es por la ampliación de la imagen. ¿Listo? Entonces dice que describe una trayectoria rectilínea. Entonces vamos a observar, si de pronto no la ven bien en el computador o en donde ustedes estén observando la reunión, entonces observen en la guía. ¿Listo? Entonces me dice que corresponde al movimiento de un cuerpo que describe una trayectoria rectilínea. Entonces ahí me muestra
una gráfica, digamos así, que tiene distintos picos o distintas partes, ¿cierto? Que de un intervalo de tiempo a otro pasa de menos 120 a menos 40, después se queda quieto un tiempo, del 4 al 6 queda quieto, del 6 al 10 vuelve a subir y del 10 al 14 baja, ¿cierto? Jóvenes, Sí, profe. ¿sí? Bueno, entonces me dice el punto A. ¿Cuál es la distancia total recorrida y el desplazamiento total realizado por el cuerpo durante el movimiento? ¿Listo? Entonces me están preguntando ahí cuál es la distancia total y cuál es el desplazamiento. O sea, cuál es la trayectoria y cuál es el desplazamiento, que es muy distinto, ¿no? La trayectoria al desplazamiento. En algunos casos pueden ser iguales, pero por lo menos aquí es una trayectoria distinta al desplazamiento. Entonces, la trayectoria es cuántos metros recorrió en total ese objeto. ¿Listo? Y el desplazamiento es cuánto recorrió en total desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en el tablero. Vamos a mirar. Por favor, necesito que me ayuden, que yo aquí estoy solamente mirando el tablero. ¿Listo? Entonces, vamos digamos, a determinar en la gráfica, ¿cierto? Que es más o menos... Yo la voy a hacer chiquita, no la voy a hacer... Ah, cierto que Disculpe. Señor. ¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia? Desplazamiento y distancia. Distancia es el total, digamos, así usted se esté regresando de un lado a otro. ¿Sí? ¿Cuánto andó? ¿Cuánto caminó? Por ejemplo, si yo me voy del colegio a la salida de Cornejo y después me regreso hasta, díganme un puntico, porque yo de Cornejo no conozco mucho, y me regreso, digamos, de la salida de Cornejo al Rancho del Lalo, ¿sí? Entonces, la distancia total sería cuánto me fui o cuánto me desplacé, me moví desde que salí del colegio hasta la salida y después que me regresé hasta el Rancho del Lalo, ¿cierto? En cambio, el desplazamiento solamente tomaría el punto del colegio y el Rancho del Lalo hasta cuánto me moví, digamos, del colegio al punto final, que sería el Rancho del Lalo, ¿sí? Entonces, distancia total es todo lo que yo recorrí, todo el trayecto, digámoslo así, de ida y de vuelta. Y el desplazamiento como tal es la línea recta o la línea que se forma desde el colegio hasta el Rancho del Lalo. Entonces, ya miramos aquí con el ejercicio. ¿Listo? Vamos a ver cómo es que es la gráfica. Así parte de cero. Entonces, tiempo y distancia, ¿cierto? Menos 120, menos 80, como que se me fue, menos 40, 40, 80, 120, 160. ¿Sí estoy bien? No, profe. ¿No? ¿Me comí algo? ¿No? ¿Sí estoy bien? En la parte de arriba va 40, 60, 120 y 160. Ah, caracha, yo creo que de pronto es un error de... Porque van de 40 en 40, yo creo que de pronto es un error de digitación. ¿Listo? Sí, porque esto sí va de 40 en 40. Bueno, y aquí van de 2 en 2, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10, ahí me faltó línea. 12, 12 y... Ustedes son más juiciositos con las líneas que yo. Tienen regla ya. ¿Listo? Entonces, la primera línea va del punto 0 al 4 de 120 a menos 40, ¿cierto? Sí.
de menos 120 a menos 40. Entonces este es mi primer trayecto. Después del 4 al 6 se mantiene aquí constante, se queda aquí como quien dice quieto. Después sube hasta los 10, sube 120. a, no, 160. En el eje X 10 y en el eje Y 160. Sí. Sube hasta 160 y después baja en el 14 hasta 40. Sí, es una gráfica más o menos así. Obviamente pues en el libro se ve más rectica, ¿no? Más derecha. Entonces esta es mi gráfica. Ahora sí, vamos a mirar primero la distancia. ¿Listo? ¿Cuánto recorrió desde el 0 segundos hasta los 4? En distancia. Ahí se ve en la gráfica. De menos 120 pasa a menos 40. ¿Cuántos metros son esos? No tengan en cuenta el signo. ¿Cuántos metros hay desde menos 120 a menos 40? 80 metros. 80. Sí. Entonces aquí en este primer intervalo, 80 metros. Aquí se quedó en menos 40 y menos 40. Se quedó ahí quieto. O sea, no se movió. ¿Listo? Después, ¿cuántos metros hay de menos 40 a 160? ¿Cuántos metros hay de menos 40 a 160? ¿200 metros? 200 metros, ¿cierto? Estos menos 40 se suman a los 160 que hay acá positivos y me da un total de 200 metros. ¿Y cuántos metros se movió de 160 a 40? ¿Cuántos metros se movió? 180, ¿no? 120. 120, 160 menos 40 son 120 metros. O sea que la distancia total va a ser igual a estos 80 metros, aquí pues son 0 metros, ¿sí? Más estos 0 metros, más los 200 metros del tercer trayecto, más los 120 metros del último trayecto. ¿Esto cuánto me suma? ¿80 más 200 más 120? ¿Cuántos metros me da? ¿400 metros? 400, muy bien, 400 metros. Y el desplazamiento, es cuánto recorrió desde este punto inicial, digámoslo así, en línea recta hasta este punto final, o sea, de menos 120 a 40, ¿sí? Entonces, para hallar el desplazamiento, yo digo que delta de x es igual a x final o x2, que sería, perdón, a distancia final, ¿cierto? O x2, que sería 40 metros menos la distancia inicial, que sería menos 120 metros. Entonces delta de x va a ser igual a 40 metros, menos por menos me da más 120 metros. ¿Cuánto me da la distancia final? Perdón, el desplazamiento final. 160 metros. 160 metros. Entonces, la distancia total recorrida es cuánto recorrió en cada uno de estos pequeños trayectos. ¿Listo? Y el desplazamiento es una línea recta que va desde el punto inicial hasta el punto final.
¿sí? Y se halla pues con la diferencia entre el punto inicial, el punto final y el punto inicial. ¿Listo? ¿Quedó entendida esta parte? Sí, profe. Muy bien. Profe. Ahora Sí, me profe. dice, la B, ¿cómo es el movimiento del cuerpo entre los 4 y los 6 segundos? Entonces, entre los 4 y los 6, ¿cómo es X? ¿Qué pasará ahí? ¿Será que se mueve el cuerpo ahí en ese tiempo? ¿Qué dicen ustedes? No, profe, no se mueve. No se mueve, o sea que no hay movimiento. El cuerpo o el movimiento del cuerpo permanece constante. Esa sería la respuesta. El movimiento del cuerpo permanece constante. ¿Listo? El punto C. ¿Cuál es la rapidez media y la velocidad media del cuerpo entre los 4 y los 14 segundos? Rapidez media y velocidad media entre los 4 y los 14 segundos. Entonces, la rapidez media se halla dividiendo la distancia sobre el tiempo. ¿Sí? Distancia recorrida por el cuerpo sobre el tiempo. Y la velocidad media es el recorrido sobre el tiempo. ¿Listo? Entonces, la distancia desde los 4 hasta los 14 segundos, ¿cuánto recorrió? Quitémosle estos 80 metros. ¿Cuánto recorrería el cuerpo desde los 4 hasta los 14 segundos en distancia? O sea, la distancia aquí sería este pedacito y este pedacito, ¿sí? Y la rapidez, perdón, y el desplazamiento pues sería desde los 4 segundos hasta los 14, pues la línea recta que atraviesa esto, que no me quedó tan recta, pero ahí se ve que es una línea, ¿no? Entonces, rapidez media es igual a la distancia sobre el tiempo, y velocidad media es igual a delta, o sea, el desplazamiento sobre el tiempo, delta dt. ¿Listo? Entonces, distancia serían 0 metros más 200 metros más 120 metros. ¿Cuántos metros me dan ahí? 320. 320. Muy bien. Entonces, rapidez media es igual a 320 metros. Y el tiempo de 14 a 4 segundos, ¿cuánto tiempo hay? O de 4 a 14 segundos, ¿cuánto tiempo hay? 10 segundos. 10 segundos. O sea que la rapidez media es igual 32 sobre 10. 32 metros sobre segundo. Ahora la velocidad media es igual a delta de x, es decir, desplazamiento sobre delta de t. Delta de x sería 40 y menos 40. Entonces, 40 metros menos 40 metros sobre delta de t, que sería 14 segundos menos 4 segundos. Velocidad media sería igual 40 más 40, 80 metros, y 14 menos 4, 10 segundos. Esto me da un total de 8 metros sobre segundo. ¿Sí pueden ver bien en el tablero? Sí, profe. Muy bien. Entonces, Sí, profe.
Diferencias entre rapidez y velocidad. La rapidez es la distancia total recorrida de un cuerpo y la velocidad media pues sería el desplazamiento total, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Vamos entendiendo el ejercicio? Sí, señora. Muy bien, vamos al D, el último. ¿En qué intervalo del tiempo la velocidad es negativa? Ahí, donde ven ustedes que la velocidad va hacia abajo, en la gráfica. Si no ven bien en el tablero, pueden mirar la hojita de la guía. De los 10 a 14 segundos. De los 10 a los 14 segundos. ¿Qué querrá decir esto de que la velocidad es negativa? Miren la distancia. Miren la distancia. ¿Qué pasa con la distancia? La distancia disminuye porque la velocidad disminuye. Muy bien, la distancia disminuye. Y si la distancia disminuye, ¿qué querrá decir eso? Si yo voy en un carro y yo he andado cierto tiempo y listo, me marco una distancia y después la distancia empieza a ser negativa, ¿qué querrá decir eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Por qué me regreso? ¿O por qué la distancia, perdón, baja, disminuye? Porque la velocidad también disminuyó. No, pues la velocidad de verdad se mantiene constante. Pero si yo estoy, o digamos la distancia está bajando, ¿qué querrá decir? ¿O qué creen ustedes que puede decir eso? Digamos, yo tengo una cámara que me graba, no, me trae una cámara, no, un sensor, ¿sí? Que me marca dónde estoy recorriendo o qué vías estoy recorriendo yo. Si yo voy hacia el norte, el sensor me marca positivo, y si yo voy hacia el sur, el sensor me marca negativo, ¿sí? Entonces, resulta que me empezó a marcar positivo hacia el norte y llegó hasta los 160 metros. Y después esos 160 empezaron a bajar, empezó a reducirse. ¿Por qué creen ustedes que se redujo esa marca? Díganme, jóvenes, se quedaron callados. ¿No dan? No, profe, la verdad. ¿No dieron? A ver, si yo iba hacia el norte, ¿cierto? Me marca positivo. Si yo voy hacia el sur, me marca negativo. ¿Sí? Entonces, si yo he recorrido una distancia hacia el norte, llegué hasta los 160 y después empezó a bajarme, a reducirme, ¿por qué creen ustedes que sería? No dan. No se les ocurre nada de por qué reduce. Porque te devuelve. Porque se devuelve. Ajá, muy bien. Exactamente. Entonces, ahí la velocidad es negativa, no porque hayamos bajado la velocidad, o bueno, está decayendo, no porque la velocidad haya bajado. Si ahí se ve una línea recta, me indica que la velocidad es constante, sino porque el objeto se está regresando. ¿Sí? Entonces, del intervalo de los 10 a los 14 segundos, la velocidad se muestra negativa, pero es porque el objeto se está devolviendo, se está regresando. Sí, ese es el caso en que la velocidad es negativa, cuando un objeto se está regresando. ¿Listo? ¿Entendido ese punto? Sí, señora. Muy bien. Sí, señora. Ahora vamos a ver el siguiente. Señora.
¿Quién me colabora leyendo el siguiente? Un colibrí suspendido en el aire succiona el néctar de una flor durante 5 segundos. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa su posición en función del tiempo? Muy bien, entonces dice que un colibrí se mantiene, digamos, quieto, ¿cierto? Se mantiene estático en un lugar por 5 segundos, ¿sí? Dice que se queda quietecito, o sea que la velocidad de ese colibrí pues va a ser constante, digámoslo así, ¿cierto? ¿Cuál de esas gráficas que están ahí me indica la posición del colibrí con respecto al tiempo? ¿Cuál gráfica de las dos que vimos anteriormente me indica la posición de un objeto? ¿Distancia-tiempo o velocidad-tiempo? Posición tiempo. Posición tiempo. ¿Posición-tiempo? ¿Seguros? Yo que les dije que me indicaba la velocidad-tiempo, ¿cierto? La gráfica de velocidad-tiempo es la que me indica la posición de un objeto a lo largo del tiempo. La de posición-tiempo, la línea esa me indica la velocidad, la línea que se forma me indica la velocidad. Pero la de velocidad-tiempo, o sea, la gráfica de velocidad-tiempo, que mantiene una línea recta constante, una línea horizontal constante, que se mantiene en el mismo punto, esa me indica la posición. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D, una gráfica de velocidad-tiempo. ¿Listo? Bueno, la 13, ¿qué dice la 13? La gráfica de velocidad-tiempo corresponde al movimiento de un automóvil que se desplaza por una carretera recta. Entonces, corresponde al movimiento de un automóvil que se desplaza por una carretera recta, ¿sí? Entonces vamos a mirar esa gráfica. Dice que es velocidad, tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es la primera velocidad? ¿Cuál es la velocidad positiva y cuál es la negativa? 60 y 60, ¿cierto? Todos a la vez, no. Bueno. Más o menos es una gráfica así, ¿cierto? De velocidad, tiempo, el tiempo me lo están dando en horas, la velocidad pues en metros, en kilómetros hora. ¿Cuál es la primera pregunta que me hacen? ¿En qué intervalo o intervalos de tiempo está el automóvil detenido? Muy bien. Cuando el automóvil está detenido, quiere decir que la velocidad es igual ¿a qué? A 0. A 0. ¿En cuál de estos 3 intervalos que están ahí la velocidad es igual a 0? En el 60 y 1,0 hasta 1,5. ¿Seguro? No sé. ¿Cuál es la línea? Profe, de 0,5 a 1,0. De 0,5 a 1,0. Este es el eje 0,
¿cierto? Perdón, este es el punto de origen, o 0, ¿cierto? Si acá se está moviendo en el X dentro del eje X, quiere decir que el valor en Y es 0. Lo mismo sería acá, si se mueve en el Y, el valor en X sería 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, en este intervalo de 0,5 a 1 hora, el automóvil no tiene velocidad, la velocidad es igual a 0. Por lo tanto, aquí, en este intervalito que está acá, la velocidad es igual a 0, por lo tanto, está quieto, está parado, ¿cierto? Esa es la razón. Cuando una recta pasa por alguna de las ejes de origen, ya sea el eje X o el eje Y, quiere decir que en el otro eje el valor de esa variable es 0, ¿sí? Entonces, en este caso, como esta recta pasa por el eje X en el intervalo de 0,5 a 1, quiere decir que en este intervalo el valor de Y, en este caso el valor de la velocidad, es 0. ¿Listo? ¿Estamos claros? Ese sería el único intervalo. Ese sería el único intervalo donde el carro está quieto. Bien, después dice el B. ¿Qué dice el B? ¿Cuál es la distancia total recorrida por el automóvil? ¿Cuál es la distancia? No me están diciendo desplazamiento. ¿Cuál es la distancia total recorrida por el automóvil? Entonces tenemos un auto que va a una velocidad de 60 kilómetros por hora en un tiempo de ¿cuánto? Va a 60 kilómetros por hora ¿por cuánto tiempo? Por ¿Por 0? 0,5 segundos. Por segundos. Horas, perdón. Horas. O sea, por media hora. Sí, hablando en términos coloquiales. Andó a 60 kilómetros por hora por media hora. Entonces voy a hallar la primera distancia, ¿cierto? 60 kilómetros por hora por media hora, o sea, 0,5 horas. Horas y horas se van. 60 por 0,5. 60 por 0,5. 30, profe. 30. Muy bien. Entonces, recorrió 30 kilómetros en este intervalo. Y aquí también va a 60 kilómetros por hora, bueno, negativo, o sea que el carro se está regresando. ¿Listo? ¿En el intervalo de qué? O sea, ¿por cuánto tiempo? Por una hora. Por media hora. Por media hora, porque va del 1 al 1,5, o sea, 1,5 menos 1 me da 0,5. O sea que la distancia 2 también va a ser esta, ¿cierto? Pues distancia 1 y la distancia 2 pues va a ser igual a 30 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto en total recorrió el carrito? 60 kilómetros. 60 kilómetros. Entonces, la distancia total recorrida es de 60 kilómetros. ¿Listo? ¿Qué dice el C? ¿En qué intervalo de tiempo está el automóvil regresándose y cuántos metros se devuelve? Bien. Entonces, ¿yo qué dije? Ahorita dije algo, que dónde estaba regresando el automóvil. Cuando está en negativo. Cuando la velocidad es negativa, el automóvil se está regresando. Sí, entonces, ¿en qué intervalo la velocidad es negativa? Menos 60 kilómetros. No. Primero, ¿en qué intervalo la velocidad es negativa? De 1 Intervalo de 1 a a 1,5. 1,5.
Esto en tiempo, ¿cuánto sería? O sea, en tiempo real, digámoslo así. ¿Cuánto tiempo sería? 0,5 horas o media hora. o media hora. O sea que yo para hallar cuántos metros recorre, ¿cierto? Primero pues tengo que hallar cuánto recorre en total. Entonces la velocidad es 60 kilómetros por hora. Por el tiempo, que sería 0,5 horas, ¿cierto? ¿Cuánto me da? 30 kilómetros. kilómetros, pero me están pidiendo que lo expresen ¿qué? Me están pidiendo que exprese la distancia ¿en qué? En metros. En metros, me está diciendo cuántos metros recorrió. ¿Cómo hago para pasar kilómetros a metros? ¿Sería una regla de 3 o se divide por 1000? Lo multiplico por 1000 metros, que equivale a 1 kilómetro. Hago una conversión. Y esto me da 30.000 metros. ¿Listo? ¿Y qué dice la D? En el intervalo de tiempo es igual a 0,5 horas, a tiempo es igual una hora, se encuentra el auto a una distancia de 60 kilómetros de su posición inicial. Bien. Entonces, en un intervalo, o sea, en este intervalo, en el de acá de 0,5 a 1, ¿a qué distancia se encuentra el carro de la posición inicial? Entonces yo tendría que decir que está a esta distancia, ¿cierto? Yo ya hallé este intervalo y aquí yo sé que el carro está quieto, o sea, no se movió. O sea que la distancia no va a variar. Va a mantener la misma distancia que tiene acá. ¿Sí? Entonces yo sé que aquí en este intervalo el carrito está a 30 kilómetros del punto de inicio. ¿Sí? Está a 30 kilómetros del punto de inicio. Entonces, si me están preguntando que si el carro se encuentra a 60 kilómetros, ¿ustedes qué responderían? ¿Sí o no? No se encuentra a 60 kilómetros, se encuentra a 30, ¿cierto? Esa sería la respuesta. Bueno, y ahora el último. El último dice, la siguiente tabla registra ¿qué? La variación de la velocidad en el tiempo de una persona en movimiento. Muy bien. El tiempo y la velocidad. El tiempo me lo dan en segundos y la velocidad me lo dan en metros sobre segundos, ¿cierto? Entonces, tiempo 4, cuando el tiempo es 4, la velocidad es 5. Cuando el tiempo es 8, la velocidad es 10. Cuando el tiempo es 12, la velocidad es 15. Cuando el tiempo es 16, la velocidad es 20. Cuando el tiempo es 20, la velocidad es 25. 20. Esa sería la tablita que me están dando. ¿Listo? Bueno, ¿qué me dice la pregunta? ¿Cuál es la variación de la velocidad en cada intervalo? ¿Cuál es la variación de la velocidad en cada intervalo? O sea, ¿cuánto varía la velocidad acá? ¿Cierto? Acá, perdón. ¿Cuánto varía acá? ¿Cuánto varía acá?
¿Cuánto varía acá? Intervalo que es cada espacio de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la variación de velocidad entre el intervalo 4 a 8? ¿Cuál es la variación de la velocidad entre el intervalo 8 a 12? ¿Cuál es la variación de la velocidad entre el intervalo 12 a 16? ¿Cuál es la variación de la velocidad entre el intervalo 16 a 20? ¿Sí? Entonces, entre estos dos, ¿cuál es la diferencia entre el inicial y el final? Entre estos dos y entre estos dos. La diferencia es 5. Entonces, en cada uno, la diferencia es de 5 metros sobre segundo. ¿Listo? Bien, ahora ¿qué dice la pregunta B? ¿Cuál es la aceleración media en cada intervalo? Muy bien. Ustedes, ya que vieron movimiento rectilíneo uniforme, ¿creen que ese es un movimiento rectilíneo uniforme o no? Les pregunto. Yo pienso que no, profe. No, ¿por qué? Pues porque el movimiento rectilíneo uniforme tiene que ser una línea recta. No, pero ahí no estamos haciendo rectas todavía, ¿cierto? Pero yo cómo sé que no es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la condición para que sea rectilíneo uniforme? Que la velocidad, ¿qué? Sea constante. Sea constante. Y aquí la velocidad no es constante, ¿sí? Si ustedes hacen una gráfica de velocidad-tiempo, ¿sí? Si ustedes hacen una gráfica de velocidad-tiempo, en el movimiento rectilíneo uniforme tendría que ser así, ¿cierto? Esta gráfica no les va a dar así. Esta gráfica les va a dar una línea recta en este tipo de gráfica. Cuando ocurre esta línea recta quiere decir que hay aceleración. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar en la unidad pasada, en el tema pasado, cuál era la fórmula de aceleración. Aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. ¿Sí? Aceleración, bueno, es igual a la delta de V, perdón, la variante de velocidad sobre la variante o variación de tiempo. ¿Listo? La aceleración es igual a delta de V sobre delta de T. ¿Listo? Entonces, delta de T pues va a ser entre este y este pues 4, ¿sí? La delta de tiempo o la variación del tiempo va a ser de 4 segundos en cada intervalo. Y la delta de V pues ya la hallamos que es de 5 metros sobre segundo. Entonces, la aceleración en este intervalo, por ejemplo, sería igual a 5 metros sobre segundo sobre 4 metros sobre segundo. Haciendo un cálculo rápido me da 1,25 metros sobre segundo al cuadrado. Si me pongo a calcular en los demás intervalos, la aceleración va a ser exactamente la misma, 1,25 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Esa sería la respuesta, o sea, sería hallar cada una de las aceleraciones en cada uno de los intervalos. ¿Listo? ¿Entendieron ese pedacito? Sí, profe. Bueno, mis niños, entonces esa sería la tarea de la guía como tal. Ya la otra tarea, el otro compromiso, pues es resolver el simulacro que viene en las copias. No sé, pues los que reclamaron copias, los demás pues está en la plataforma, ¿sí? Para los demás que no reclaman copia, el simulacro está en la plataforma. Entonces ustedes ingresan a compromisos y ahí les sale en física simulacros pruebas saber o ¿sí? Pruebas tipo saber, no recuerdo bien cómo es qué nombre les puse, o tipo ICFES, no recuerdo bien, que de verdad no recuerdo qué nombre les puse.
pero son 20 preguntas de temas que ustedes ya han visto, ¿sí? De temas de lo que hemos visto en ejercicios o en talleres, trabajos anteriores. Entonces ustedes ingresan a la plataforma y las responden. ¿Listo? Voy a pasarles la asistencia. Disculpe, ¿de dónde salió el 4 metros por segundo? ¿De dónde salió cuál 4 metros? ¡Ay, perdón! 4 segundos. Ya estoy elevada. Son 4 segundos. Es el tiempo. Gracias por darse cuenta. 4 segundos. ¿Listo? Les estoy compartiendo por la asistencia para que por favor la llenen. Y pues ya nos podemos ir retirando. Ya esta es la clase de hoy. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. ¿O todos estamos bien? No, sí, profe, todos estamos bien, muchas gracias. ¿Listo? profe, gracias. ¿Todo claro? Listo, jóvenes. Entonces, entre mañana y el viernes, pues les estaré compartiendo el video de la clase por YouTube, igual como siempre se ha hecho. Listo. Por favor, no se les olvide llenar la asistencia y pues ya nos podemos Listo, profe. ir retirando de la clase. ¿Listo?